Bienvenidos a Snack Your Mind. Grandes ideas, en pequeñas dosis, para mentes curiosas. Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, la verdad, desafía casi todo lo que nos han contado sobre productividad, sobre el éxito. Sí, es un cambio de paradigma total. Tenemos aquí unos extractos de Solo una cosa, de Gary Keller y Jay Papasan. Y la idea central es tan simple que es casi revolucionaria. Pues sí, porque la idea de fondo es que la búsqueda del éxito nos ha metido en una trampa. ¿Cuál? La de creer que tenemos que hacer más rápido, toda la vez. Y los autores proponen, bueno, justo lo contrario. La misión de nuestro análisis de hoy es desgranar eso. Encontrar esa única cosa que al hacerla lo cambia todo. Exacto. Y para empezar, el libro arranca con una anécdota que a mí me encanta, de una película de 1991. Ah, ya sé cuál dices. Perdidos en el Oeste. Esa misma, City Slickers. La escena es mítica. El personaje de Billy Crystal, que es un urbanita en plena crisis, está en una cabalgata con un vaquero de los de antes, Curly. Un personaje increíble, por cierto. Jack Palance ganó el Oscar por ese papel, merecidísimo. Pues Curly detiene el caballo, se gira y le suelta de repente. ¿Sabes cuál es el secreto de la vida? Y claro, el otro se queda a cuadros. Totalmente. Entonces Curly levanta un dedo, solo uno, y le dice, una cosa, solo una cosa. Si te aferras a ella, lo demás no significa una mierda. Y lo mejor es la respuesta de Billy Crystal, que pregunta, vale, pero ¿cuál es esa cosa? Y Curly, con esa media sonrisa, le responde, eso es lo que te toca averiguar. Y ahí está la clave de todo. Parece un chiste, una frase ingeniosa de un guión, pero los autores defienden que ahí se esconde una verdad profundísima. De hecho, el propio autor, Gary Keller, no llegó a esta idea viendo una película. No, que va. Llegó a través de una crisis personal y profesional que casi le cuesta a la empresa. Sí, el texto lo cuenta. Tenía una compañía inmobiliaria que, por fuera, era un éxito rotundo. Pero por dentro... Por dentro era un caos absoluto. Él se sentía desbordado, apagando fuegos todo el día, con la sensación de que todo se iba a venir abajo en cualquier momento. Estaba al límite. Totalmente. Y en ese punto contrató a un coach. Para que le ayudara a ver un poco la luz. Exacto. Y después de analizarlo todo, la estructura, las finanzas, todo, la conclusión del coach fue desconcertantemente simple. ¿Cuál fue? Gary, de todo lo que podrías hacer, solo necesitas hacer una cosa. Encontrar a las 14 personas adecuadas para 14 puestos clave. Un momento. 14 personas, para una empresa que se estaba cayendo a trozos, con 1000 problemas. ¿La solución era solo contratar a 14 personas? Suena a poco, ¿verdad? Suena a una simplificación brutal. ¿Cómo podía ser esa la única palanca? Él pensó exactamente lo mismo. Le pareció absurdo. Pero el coach le explicó que esas 14 personas, en esas posiciones, crearían un efecto en cascada. Ah, Se convertirían en los pilares que sostendrían todo lo demás. Y eso le liberaría a él y permitiría que el resto funcionara. Era, bueno, la tarea con el máximo apalancamiento posible. vale. Visto así tiene más sentido. ¿Y qué hizo? Pues tomó una decisión radical. Se despidió a sí mismo como director general. ¿Cómo que se despidió? Le dijo a su equipo que durante los próximos meses su único trabajo, su única prioridad, iba a ser encontrar y contratar a esas 14 personas. Y nada más. Vaya, eso es tener una confianza ciega en el proceso. ¿Y el resultado? Espectacular. La empresa no solo se estabilizó, sino que empezó a crecer a un ritmo del 40% anual. Un 40%. Durante casi una década. Pasó de ser una empresa regional a una de las más grandes del mundo en su sector. Increíble. Y de toda esa experiencia, Keller sacó la pregunta que es el corazón del libro y que nos va a guiar hoy. A ver, ¿cuál es? La pregunta es, ¿qué es lo único que puedes hacer de tal manera que al hacerlo todo lo demás te resulte más fácil o innecesario? Esa pregunta es potentísima, porque no te pide una lista, te exige una cosa. Te obliga a priorizar de una forma brutal. Exacto. Y el libro, para explicar el poder que tiene esto, usa una metáfora visual que conocemos todos. El efecto dominó. Sí, la imagen de las fichas cayendo en cascada, pero lo llevan a un nivel que, la verdad, yo no conocía. Totalmente.
Citan un récord de 2009. Una sola ficha de dominó, desencadenó la caída de casi 4,5 millones de fichas. ¡Una locura! Pero lo que me dejó alucinado no es la cantidad, es la energía que se liberó. Más de 94.000 julios. ¿Y eso? Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto es? Pues es la energía que necesitaría un hombre para hacer 545 flexiones. Un toque mínimo que genera una fuerza enorme. Y aquí es donde la metáfora se pone realmente interesante, porque instintivamente pensamos en una progresión lineal. Claro, una ficha tira a otra de su mismo tamaño. Pero el verdadero poder, como explican, está en la progresión geométrica. Un momento, porque eso choca con la intuición. Una ficha pequeña no puede tirar una que sea el doble de grande, ¿o sí? Se quedaría sin fuerza. Es una duda lógica. El descubrimiento lo hizo un físico, Long Whitehead, en 1983, y demostró que una ficha de dominó puede derribar a otra que es aproximadamente un 50% más grande. Ah, vale, un 50%, no el doble. Exacto. La clave no está en la fuerza bruta. Está en que la desequilibra lo suficiente para que la gravedad haga el resto del trabajo. Solo necesita darle el empujoncito justo para superar su centro de gravedad. Vale, eso tiene más sentido. Es un truco de palanca y gravedad. Pero, ¿qué implicaciones tiene ese 50% de crecimiento en cada paso? Las consecuencias son alucinantes, exponenciales. El libro te pide que imagines una secuencia. Empiezas con una ficha normal, de unos 5 centímetros. Vale. Pues bien, la ficha número 18 de esa secuencia ya sería tan alta como la Torre de Pisa. La 18. Ya me parece una locura. Espera, la número 23 superaría la altura de la Torre Eiffel. La 31 sería casi 1 kilómetro más alta que el Everest. Madre mía. Y aquí viene lo increíble. La ficha número 57. Bueno, la número 57 llegaría prácticamente desde la Tierra hasta la Luna. Para. De la Tierra a la Luna. ¿Eso es? Es difícil hasta de procesar. Es una pasada, ¿verdad? Me hace pensar que a lo mejor las metas que nos parecen imposibles como llegar a la Luna no lo son por su tamaño final. Es que no hemos encontrado esa primera ficha de 5 centímetros. No le damos importancia a ese primer paso, minúsculo pero bien dirigido. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la tesis. Los resultados extraordinarios no son producto de una acción gigante y simultánea. Son una secuencia. Son el resultado de una secuencia de acciones correctas, una detrás de otra. El éxito se construye sobre el éxito. La clave no es pensar en la ficha que llega a la Luna, sino en preguntarse, ¿cuál es la primera ficha que tengo que golpear hoy? Entonces, si el camino parece tan claro, enfócate en una cosa, busca la progresión, empieza la cadena. ¿Por qué nos cuesta tantísimo aplicarlo? Yo miro mi agenda y es todo lo contrario. Intento empujar 20 fichas a la vez. Porque según los autores, vivimos inmersos en un mar de mentiras sobre la productividad. Mentiras. Sí, usan un término, pseudoverosimilitud, para describir esas ideas que suenan a verdad, que hemos oído tantas veces que las hemos interiorizado, pero en realidad nos sabotean. Vale. Y el texto identifica 6 de estas mentiras. Por tiempo vamos a centrarnos en 2, que creo que son las que más daño hacen. Estoy de acuerdo. La primera es la que los autores llaman la primera gran mentira. Todas las cosas importan por igual. Uf, esa duele. Es una idea que, aunque suene bien, es una completa falsedad en el terreno de los resultados. La igualdad es un principio social, pero no se aplica a nuestras tareas. No todo tiene el mismo peso. Y el principal vehículo para esta mentira, según dicen, es la lista de tareas pendientes, la to-do list. Pero a ver, mi lista de tareas me mantiene cuerdo. Es la forma que tengo de vaciar mi cabeza. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo no es el acto de listar, sino la falta de jerarquía. Una lista de tareas tradicional es un simple inventario. Llamar al cliente X, comprar leche, preparar la presentación. Todo convive en el mismo plano. Como si todo importara lo mismo. Exacto. Nos hace sentir ocupados, pero, como dice una cita de Thoreau que mencionan, con estar atareado no basta. Las hormigas lo están. La cuestión es, ¿ocupados en qué? Claro, puedes pasar el día tachando 8 de 10 tareas fáciles y sentirte muy productivo. Pero si has evitado las 2 que de verdad importaban, no has avanzado nada. Has estado ocupado, no has sido efectivo. Tal cual. Y la herramienta para combatir esto es el famoso principio de Pareto, la regla del 80-20.
El 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Eso es. La idea es que una minoría de las causas provoca la mayoría de los efectos. Suena bien en teoría, pero en la práctica no es una excusa para la pereza, para dejar el 80% de tu lista sin hacer. ¿Cómo distingues de verdad lo vital de lo que simplemente es urgente? Esa es la pregunta del millón. Distinguir urgencia de importancia es un músculo. La urgencia grita, la importancia susurra. Lo urgente suele servir a las prioridades de otros, lo importante a tus metas. Y aplicar Pareto no es pereza. No, es una priorización despiadada. Es tener el coraje de mirar una lista de 20 cosas y decir, la verdad es que solo estas 4 van a mover la aguja. El resto es ruido. Cuando haces eso, tu lista de tareas se convierte en una lista de éxitos. Pero el libro nos pide ir un paso más allá, no conformarnos con ese 20%. Efectivamente. Proponen llevar a Pareto al límite. Es un ejercicio de destilación. Coges tu lista, aplicas el 80-20 y te quedas con el 20%. Y sobre esa nueva lista más pequeña, Vuelves a aplicar la regla del 80-20. y así sucesivamente, reduciendo y reduciendo hasta que te quede. Una sola cosa. Lo único. De lo mucho a lo poco. Y de lo poco a lo uno. Ponen un ejemplo personal que es brutal. Para aumentar el reconocimiento de su marca, su equipo hizo una tormenta de ideas y salieron 100 acciones posibles. 100. Vaya tela. Aplicaron este principio, la redujeron a 10. Y de esas 10 se quedaron con una. Escribir un libro que definiera su sector. Una sola acción de 100. Es una apuesta muy arriesgada. Dejas 99 ideas en el cajón. Una apuesta que le salió muy bien. Ese libro vendió más de 1 millón de copias y cambió por completo la imagen de la empresa. Fue su primera ficha de dominó. La que lo empezó todo. Y eso me conecta con la segunda gran mentira. Porque vale, ya he identificado mi 20%, pero sigo intentando hacer 3 de esas 4 cosas a la vez. Y caes de lleno en la trampa. La segunda gran mentira. La multitarea es eficiente. Esta es casi una religión en el mundo profesional. Totalmente. Se vende como una superhabilidad. Yo mismo siento que si no estoy con el correo, el chat y un documento a medias, no estoy aprovechando el tiempo. Pues la ciencia y los datos que presenta el libro son demoledores. Citan un estudio de 2009 de la Universidad de Stanford, de un sociólogo llamado Clifford Nass. ¿Y qué buscaba? Quería entender cómo funciona la mente de los multitareístas agudos, la gente que vive cambiando de tarea. La hipótesis era que serían mentalmente más ágiles, mejores filtrando. Lógico. Si lo practicas todo el día, se supone que te vuelves bueno en ello. Pues el resultado fue justo el contrario. Y de forma aplastante. La conclusión de Nash fue, y cito, que los multitareístas agudos son un imán para lo irrelevante. Son sencillamente malos en todo. Malos en todo. Qué afirmación más dura. Lo es. Descubrió que eran peores filtrando información, peores organizando sus pensamientos y, lo más irónico, eran más lentos al cambiar de tarea que la gente que se enfocaba en una sola cosa. O sea que es una ilusión de productividad. Totalmente. Es como hacer malabares con demasiadas pelotas. La energía no se dedica a que avancen, sino a evitar que se caigan. El libro lo resume con un proverbio de Publio Ciro, un escritor de la antigua Roma. Hacer 2 cosas a la vez es no hacer ninguna. Es que en realidad el cerebro no puede, ¿verdad? Lo que hace es cambiar de foco muy rápido. Exacto. Cambia de foco. Y cada uno de esos cambios tiene un coste cognitivo, una pérdida de tiempo y de energía. Es como intentar derribar 2 fichas de dominó a la vez en filas distintas. Lo más probable es que no empujes ninguna con la fuerza necesaria. Vale, hemos analizado bastante. Si tuviéramos que destilar la esencia de estos extractos de solo una cosa, ¿cuáles serían las ideas principales? Pues, la primera y más importante. El éxito extraordinario es el resultado de un enfoque extraordinario. No viene de hacer más cosas, sino de hacer la cosa correcta con una intensidad absoluta. La segunda, para mí, es esa idea de que el progreso es secuencial, como la cadena de dominós. Hay que obsesionarse con la primera ficha, no con la última. Golpear la primera con toda tu energía y confiar en la progresión. Y tercero, para poder lograr ese enfoque, hay que luchar contra las mentiras que nos rodean. Sobre todo, esa idea de que todo importa por igual y la falsa promesa de la multitarea. Al final, todo el mensaje del libro es de una simplificación radical. En un mundo que nos grita que añadamos, que estemos en todas partes,
La estrategia más avanzada es, paradójicamente, la de restar, reducir el foco hasta que sea un láser. Es la diferencia entre una vida de actividad frenética y una vida de logros significativos. Sí, es pasar de una lista de tareas a una lista de éxitos. Y eso requiere decir no a casi todo para poder decir un sí rotundo y con todas tus fuerzas a una sola cosa. Para terminar, como siempre, queremos dejar una reflexión que se desprende de todo esto. Si aceptamos esta idea del éxito como una progresión geométrica que empieza con un solo movimiento, Con esa primera ficha de dominó, la pregunta que deberíamos hacernos cada mañana cambia por completo. deja de ser la abrumadora ¿cómo voy a poder con todo lo que tengo que hacer hoy? Se convierte en una pregunta mucho más precisa y, en el fondo, mucho más poderosa. Exacto. La pregunta es, ¿cuál es la primera y más pequeña ficha de dominó que, si la derribo hoy, podría iniciar la cadena de resultados más extraordinaria en mi vida o en mi trabajo? Si este resumen te aportó valor, suscríbete a Snack Your Mind para más ideas que alimentan tu mente. Dale like, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué idea te llevas hoy. Nos vemos en el próximo Snack Mental.